Le Corbusier, el hombre que dio forma a la arquitectura moderna. Le Corbusier nació el 6 de octubre de 1887 en la Chaux-de-Fonds, al oeste de Suiza. Su madre era una artista que impartía clases de música y tocaba el piano, mientras que su padre ejercía el oficio común de su localidad, la relojería. El ejemplo de ambos sería decisiva en su formación intelectual, pues el llamado padre de la arquitectura moderna no cursó estudios académicos en esta disciplina. Mientras estudiaba grabado en la Escuela de Artes de la Chaux-de-Fonds, conoció a Charles Le Platinier, un pintor multifacético y pionero del Art Nouveau en Suiza que fue su profesor y le acercó a la arquitectura. Estas influencias llevaron a Charles Edward Jenneret Gris a incursionar con éxito en la pintura, escultura, el diseño y las letras. Sin embargo, fue en la arquitectura donde se convirtió en un referente del siglo XX, aportando innovaciones teóricas que cambiaron la forma en que se razonaban los espacios y edificaciones de entonces, y sentando las bases de la arquitectura moderna. El estilo arquitectónico de Le Corbusier es parte del racionalismo. A lo largo de su producción arquitectónica, el principio de mantener la sencillez, deshacerse de toda ornamentación innecesaria y utilizar los materiales prefabricados como el hormigón armado, da forma a uno de sus pilares teóricos, el funcionalismo. Le Corbusier y el purismo francés. En 1918, Le Corbusier, junto con su amigo y pintor Amédée Osenfant, publican Más allá del cubismo, un manifiesto estético que propone el purismo como una nueva vanguardia pictórica, con alcances en todas las artes visuales, y critica al cubismo desde un punto de vista racionalista, al que pretende dotar de orden, geometría y proporción. Este movimiento carece de gran relevancia, toda vez que el desarrollo del cubismo adquiere formalidad de la mano principalmente de Picasso y Braque. Le Corbusier y el funcionalismo. Una de las premisas básicas de la arquitectura de Le Corbusier fue el funcionalismo. La idea de simplificar las estructuras de las corrientes arquitectónicas existen hasta entonces, especialmente después del auge del Art Nouveau, hasta el grado de responder únicamente a la función utilitaria de cada espacio y recurrir a formas geométricas simples. La UNESCO reconoce desde el 2016 la obra arquitectónica de Le Corbusier como Patrimonio de la Humanidad y resalta dentro de esta categoría de bien cultural a 17 edificios repartidos en Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, India, Japón y Suiza. Estas son sus obras más importantes. Villa Savoye. Una de las obras más representativas del padre del modernismo fue construida en 1929 en los suburbios a las afueras de París, con una fachada de vidrio curvo, espacio interior y de planta libre, ventana longitudinal y una cubierta en la terraza. La villa aplica los 5 puntos de la nueva arquitectura que Le Corbusier propuso un par de años atrás. Capilla de Notre-Dame du Hat en Ronchap. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier fue comisionado para levantar de nueva cuenta una capilla al este de Francia. El plan constaba de paredes con ligeras curvaturas que le dan una apariencia escultórica, pequeños orificios por donde la luz entra directamente y la creación de una diferencia sustancial entre el interior y exterior. El resultado fue uno de los edificios religiosos más destacados del siglo XX. También conocido como la Casa Cultural Heidi Webe, se trata del último proyecto diseñado por el arquitecto suizo. Con un techo prefabricado que da cobijo a un edificio lleno de color y después de pasar por distintos proyectos fallidos de construcción, actualmente es un museo dedicado a las obras, vida y legado de Le Corbusier. Casa Curuchet. La única obra de Le Corbusier en Argentina fue terminada en 1955. Sin embargo, el arquitecto jamás viajó al país sudamericano para estar al tanto del proyecto. La escalera de 180 grados al interior y la fachada que prácticamente desaparece ante una planta libre con pilotis de hormigón es hoy patrimonio de la humanidad. Conjunto habitacional de Marsella.
En 1947, y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier contribuyó a volver a poner de pie Europa y uno de sus proyectos de gran escala fue un conjunto multiresidencial, capaz de albergar a más de 1.600 personas en Marsella. El edificio adoptó a los 5 principios de Le Corbusier para una nueva arquitectura, y es un hito en la historia de las unidades habitacionales. Chandigarh. Esta ciudad, ubicada al norte de la India, es uno de los proyectos más ambiciosos que jamás se han diseñado por un arquitecto o urbanista. En 1951, el primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, quería crear una ciudad cosmopolita, cuyo estilo se desmarcara del Imperio Británico. El proyecto fue asignado a Le Corbusier, quien planificó la ciudad, proyectó edificios públicos, parques y jardines con trazos cuadriculados divididos en 60 sectores. Villa Stein. Construida en 1927 bajo los principios para una nueva arquitectura del suizo, la Villa Stein posee una fachada enteramente blanca y un uso continuo de la línea recta, que expande el concepto de paseo al interior de los edificios y jardines, creando una experiencia estética única durante su recorrido. Propuestas urbanas Ciudad Radiante. Aunque jamás se llevó a cabo, el plan para construir Ciudad Radiante y aplicar las distintas soluciones que durante su producción teórica había formulado para mitigar cualquier problema de urbanización fue diseñado en 1924 y trató de una propuesta de diseño de una zona urbana de forma geométrica, otorgando a cada espacio sus propios servicios. Una parte del diseño de Ciudad Radiante se hizo realidad para Le Corbusier cuando fue buscado para diseñar Chandigarh. Muebles diseñados por Le Corbusier. El sillón. El sillón LC2 es uno de los muebles más replicados alrededor del mundo, gracias a su practicidad, tamaño y comodidad. Un sillón cuadrado por antonomasia, de una plaza que rodeado de cojinetas atrás y a los lados puede ser usado de reposabrazos. La silla más famosa diseñada por el arquitecto suizo es el modelo LC1, una estructura que hace referencia a las máquinas con apoyabrazos rectos y un asiento que forma un ángulo agudo donde el usuario puede mantener una posición de descanso por más tiempo. Chaiselunge. También conocido como LC4, esta silla tiene una estructura con un tubo de acero reclinable y puede estirarse casi hasta acostarse o mantenerse más recto con total comodidad. Los libros de Le Corbusier. Carta de Atenas. Quizás el escrito más polémico de Le Corbusier, donde a manera de manifiesto propone medidas básicas para diferenciar los lugares de residencia en la construcción de nuevas ciudades en lo sucesivo, o decantarse por las razones higiénicas, o acompañar cada área con parques y jardines a partir del mejor aprovechamiento del suelo gracias a los nuevos materiales y tecnología. Módulor. En el módulor, Le Corbusier sintetizó una parte fundamental de su concepto de arquitectura a través de distintos estudios de las medidas del cuerpo humano que se remontan hasta Vitruvio. El arquitecto suizo trató de encontrar una medida idónea de corporalidad que pudiera estar presente en la arquitectura. Se trata de un estudio que pretende devolver la escala humana a la arquitectura y la necesidad del espíritu curioso y perfeccionista de Le Corbusier de sistematizarlo. La ciudad del futuro. Publicado en 1924, La ciudad del futuro es uno de los ensayos más críticos de Le Corbusier. En él examina los principales problemas que enfrentan una urbe como París, ante un crecimiento que parece desmedido y propone soluciones funcionales que aún hoy siguen siendo normal en el urbanismo. Pinturas de Le Corbusier. El arquitecto también era un pintor hábil, y dejó constancia de ello en sus obras pictóricas, donde al principio sus trazos estaban poderosamente influidos por el purismo y poco a poco su ideal en el lienzo fue transformándose y dando forma a pintura experimental que sirvió para aterrizar sus ideas en el plano. En conclusión, Le Corbusier fue un trabajador incansable, realizó innumerables proyectos, muchos de los cuales nunca llegaron a realizarse, pero que marcaron a generaciones posteriores de arquitectos. Le Corbusier fue, además de un gran arquitecto y pintor, un eminente teórico de la arquitectura,
escribió varios libros en los que ejemplificaba sus ideas mediante proyectos propios. Tuvo muy claro que aparte de saber crear buenos edificios, era necesario saber explicarlos y transmitirlos al resto de los profesionales y a los estudiantes, y ejerció con gran maestría la tarea de publicar su propia obra. Como visionario, Le Corbusier veía la responsabilidad de cambiar el mundo a través de la arquitectura. Si bien nunca se alió con un grupo político en particular, su postura estaba más cerca de una postura liberal. Algunos lo han descrito como un socialista, adjetivo que probablemente se queda corto para caracterizar sus actividades, y como tal, veía todo proceso de diseño con fines utópicos, lo que le permitió contribuir grandemente al significado de la arquitectura en general.